evento, como todos saben, la idea es presentar el tremendo texto de Óscar Quesada Maquiavelo, que de modo paradójico se llama Mundo Mezquino. Conversábamos con Celia que la última calificación que uno podría encontrar para dar una idea exacta de lo que es este texto es lo mezquino, pero sabemos que a Óscar le gustan las paradojas, así que habrá que explicarlo un poco de esa manera. La idea era, con los invitados, ir alternando algunos comentarios. Mari me puso por ahí un par y me dijo 15 minutos máximo. Le dije, no seas mala, ¿no? Cachito Ramírez, aunque sea. Así que de repente nos vamos a extender algo, pero no demasiado, porque bueno, no importa. Paso un poco a presentar la trayectoria, comenzando por el propio Óscar, ¿no?, de cada uno de los presentes. Menos la mía, porque se va a ver mal, ¿no?, que yo hable de mí. Así que, sí, ya después digo. Bueno, vemos. Bueno, Óscar Quesada Maquiavelo, doctor y magíster en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduado en comunicación por la Universidad de Lima, representante peruano ante la Facultad Latinoamericana de Semiótica, fue presidente de la Asociación Peruana de las Facultades de Comunicación, la FACON, y entre otros textos, él publicó Semiótica Generativa, Semiosis, Conocimiento y Comunicación, Los tatuajes de la ciudad, el grafiti en Lima, el concepto de signo natural en Ockham, del mito como forma simbólica, ensayo de hermenéutica filosófica, y ahí paro, ¿verdad? No porque no haya más producción, sino porque es excesivo. Además, él editó el libro de homenaje a nuestro gran maestro Desiderio Blanco, que además lleva ese título del texto, además de otras publicaciones en tópicos de comunicación. Bueno, por si fuera poco, es además nuestro rector. Celia Rubina, doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Toulouse, bachiller con mención en Literatura Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en esa misma casa de estudios, profesora principal del Departamento de Comunicación. Santiago López Naguiña, doctor en Literaturas Hispánicas y Luso Brasileñas por la Universidad de Minnesota, profesor principal de la Universidad de San Marcos en el Departamento de Literatura y catedrático de la Universidad de Lima en la Facultad de Comunicación. Bueno, habíamos decidido, por un tema tradicional, ajeno a las nuevas luchas de género, darle la palabra primero a Celia. Así que, por favor, Celia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo he preparado mi paper, así que voy a pasar directamente a su lectura, pero nada más quiero decir que estoy muy feliz y encantada con el encargo de presentar el libro de Óscar. Para comenzar este breve comentario, quisiera poner en perspectiva las veces que los semiólogos, o sea, yo incluida, nos hemos interesado en la historieta. Casi podemos decir que hay una relación amorosa entre los semiólogos y los historietistas. A cada semiólogo, historietista, y el modo particular de estudiar la historieta. Así, vamos a hacer un poquito de historia. Humberto Eco, en su célebre Apocalípticos e Integrados, puso de relieve los estereotipos sociales en los trazos y encuadres y la creación del suspenso en una historieta norteamericana de los años 50, Steve Kenyon. Por su parte, Gubern y Gasca, en el discurso del cómic, se afanaron en repertoriar los recursos figurativos semánticos de la historieta, ¿no? Cómo se presentaba el borracho, el náufrago, el presidario, la religiosa, la prostituta, etc. Mientras que Daniele Barbieri, en los lenguajes del cómic, estableció los puentes que han ligado históricamente la historieta con otras artes, los libros ilustrados, el cine, la pintura. Mención especial merece Petite Mythologie de l'œil et de l'esprit, de Jean-Marie Floch, quien propuso las relaciones semisimbólicas en el estudio de la historieta. Anotemos, dicho sea de paso, que Floch rinde homenaje al arte de Hergé con un estudio sobre el hermoso libro de Tintin en el Tíbet. Tintin en Tíbet, sí. Y finalmente el maestro Joseph Cortés, mi maestro, en el libro Du lisible au visible,
realizó un magistral recorrido de los distintos niveles de análisis semiodiscursivo visual de una sola plancha del historietista francés Benjamin Rabier. Bueno, creo, sin lugar a dudas, que el libro de Óscar Quesada, Mundo Mezquino, Arte Semiótico Filosófico, inaugura un camino de descripción semiótica de la historieta que ninguno de los ilustres autores que acabo de mencionar había pensado o imaginado. Veamos entonces por qué este libro es innovador. La filosofía que va de la mano con la semiótica es ante todo una práctica significante del artista gráfico Joaquín Lavado, que todos conocemos bajo el apelativo de Quino. Como bien dice Óscar Quesada en las páginas introductorias de su libro, y voy a citarlo, somos, sabiéndolo o no, materia prima de las expresiones de algún artista gráfico que hace gracia con las muestras, que hace gracia con lo que nuestras vidas tienen de desagradable y agradable. El corpus aquí trabajado, Historietas de Quino, nos llama la atención porque priman en él ocurrencias que atan la risa a una actitud humorística, más bien ácida, crítica y hasta pesimista respecto a la conducta y a los valores del ser humano en un mundo que no es verdadero ni real, sino viviente. Fin de cita. El humor de Quino le interesa a Quesada en cuanto retrata sensiblemente situaciones cotidianas y nos revela algún aspecto particular de nuestra condición humana. No es entonces un humor burlón ni un humor light de lo habitualmente risible. Es un humor que aborda críticamente una temática humana y social, el del artista gráfico que puede resumir en un trazo su lectura irónica del mundo. Después de arrancarnos una sonrisa o una carcajada, Quino nos deja siempre pensando. El libro de Óscar Quesada, que él mismo reconoce como una semiosófica, ¿está bien?, y que nosotros llamaremos una hermenéutica de la historieta, tiene un carácter plural en las filosofías que evoca Nietzsche, Deleuze, Lipovetsky, Lyotard, Ortega y Gasset, Baudrillard, entre otros. Y es plural también en las semióticas que le sirven de sustento. Greimas, Cortés, Montanillo, Siebenberg, Landowski, para hacer de un modo brillante que el sentido se transforme en significación. Este libro nos lleva de la mano, o de las narices, de la gracia que nos hace una plancha de la historieta a la detenida observación, descripción, viñeta por viñeta, resaltando sus sutilezas gráficas, las variadas formas de la expresión en plena correspondencia con los contenidos de lo humano que aborda. Quesada, Óscar, es consciente de los diferentes niveles que componen una historieta. Por ello, va tejiendo los hilos entre uno y otro según requiera la plancha descrita. Del plano narrativo, pasamos a las diversas formas semánticas, lo figurativo, lo icónico, de la composición espacial, a los formantes del ritmo, eidéticos, cromáticos, toda la estesis de la historieta es puesta en valor para mayor goce de los lectores. He leído el libro de Óscar desde una doble situación placentera, como aficionada a las páginas de humor de Quino y como una apasionada de los estudios semióticos. En este libro me resulta también muy atractivo, y ustedes lo encontrarán cuando lo lean, el saberme libre de elegir el orden de mi lectura, pues de los 20 capítulos del libro, nada me obliga a hacer la lectura hembra de Julio Cortázar. ¿Recuerdan la introducción de Rayuela? O sea, la lectura convencional que va del primero al último capítulo. Como saltando una rayuela, este libro es una invitación a ser leído por donde más les provoque. Es en ese sentido para el lector un ejercicio de libre albedrío intelectual. Los 20 capítulos, son 20 capítulos, del libro nos ofrecen varios caminos de lectura. El primero, titulado Encuentros no esperados, ofrece una serie de historietas que nos ponen a pensar sobre la muerte de distintas maneras.
como el que mira los episodios de la vida y chilla porque ya le espolearon el final, como si hubiese otro final posible, o la mirada pesimista hacia el camino futuro, o peor aún, la del suicida que compra en el supermercado su soga para el cuello y su banquito ante la indiferencia del minucioso tráfico comercial y el gesto autómata de la cajera, o de aquel que recogiendo el hilo de la madeja se percata que está destejiendo la túnica de la muerte, que cansada toma una siesta y aquí se apoya en su guadaña. No queda más que huir de puntitas antes que despierte. Son, como dice Oscar, nuestros inesperados encuentros con la muerte, en una relación permanente de atracción y de repulsión. Entre la vida y la muerte se construye este arte semiótico y filosófico. Por razones de tiempo, les voy a decir que comencé haciendo mi tarea de comentarista y describiendo capítulo por capítulo, pero salieron demasiadas páginas, se pueden imaginar. Así que por razones de tiempo voy a comentar aquí solo 2 estudios de capítulos diferentes. El capítulo 8 está dedicado a los médicos, los que, como bien sabemos, han sido y son blanco de burlas, desde la literatura de Molière hasta el refrán popular que los llama matasanos. Muy bien. Capilaridad. Capilaridad es el título con el que Oscar presenta una historieta de Quino sin palabras, que exige del analista describirla con las suyas propias. Difícil ejercicio de lexicalización, porque ¿cómo encontrar la palabra justa para lo que se ve en las viñetas? La fluidez de la prosa de Quesada, describiendo la página de humor, proviene de una competencia semántica del lector consuetudinario que conoce el mundo de Quino, que tiene gran familiaridad con sus personajes, sus espacios, sus mínimos gestos, su filosofía. Y va tejiendo finamente la descripción del discurrir de la historia, viñeta a viñeta, con el manejo de las convenciones de cómic que pasa por el tamiz de la semiótica visual, un enunciado icónico, pero que tiene la gran virtud de no hacer de esta una descripción erudita. El autor casi borra las huellas de su gran conocimiento semiótico y filosófico para llegar a su lector y alcanzar con él el placer de pensar la historieta. Su descripción no es pesada ni enojosa, es fluida, amena y tiene el rigor del que trabaja el lenguaje, la precisión léxica, pero además la descripción nos hace descubrir una historieta verdaderamente hilarante. La última viñeta te asalta y no puedes sino que soltar la carcajada con el médico burlón que muestra al paciente el dibujo de su futuro irremediablemente calvo. Anotemos que Quesada, que Oscar, se contagia, no de la calvicie, claro, se contagia del genio y humor de Quino cuando titula su comentario puntos suspensivos, hilaridad, dislocando la palabra capilar e hilaridad y evocando la risa a mandíbula batiente del médico. El rigor de la escritura de Oscar es como los pasos de una danza, de la danza de una bailarina étoile, cuyo grácil movimiento, que debió costarle innumerables horas de ejercicio y repetición, se resuelve con gran naturalidad y plasticidad en los breves instantes de su bella y potente ejecución en escena. En el capítulo 4, Decepciones, encontramos una historieta que está contada a partir de las nociones de Landowski, la mira y la captación. Es la historieta de un aficionado de fútbol que se ha dispuesto a mirar su partido sentado cómodamente frente a su televisor tomando su cerveza. Pero este hombre es distraído por la vecina que entra a su sala de baño y comienza a desnudarse. El futbolero se convierte en voyeur, que disfruta del espectáculo de mirar sin ser visto. El momento climático de la visión erótica, que solo conocemos por el rostro animalesco del protagonista, coincide con el clímax de todo partido de fútbol. ¿Cuál es?
la anotación del gol. No hay nada peor para un aficionado que perderse el gol, ¿no es cierto? Ninguna repetición televisiva podrá devolver ese momento único, esa emoción con la que vemos armarse la jugada que impulsa la pelota hasta el fondo del arco. En palabras de Oscar, cito, un gol equivale a un superorgasmo real, que ningún orgasmo posible e imaginario puede superar. El voyeur es reemplazado entonces por el fanático futbolero o la bestia agrediendo a la bella, a quien lanza una lata proyectil, o sea, la lata de cerveza que estaba tomando, pues obviamente ella es la culpable de su ahora desgraciada distracción. La descripción analítica de Oscar apunta con agudeza el desarrollo narrativo de esta historia, combinando sutilmente dos saberes que el autor domina con gran destreza: el saber de las convenciones gráficas del cómic y el saber de la semiótica landowskiana. De este modo, nos advierte cómo en esta historia hay varias ventanas viñetas: el espacio de la sala, la pantalla del televisor, la ventana del protagonista, la ventana de la vecina e incluso una parte del mismo estadio. En cada parte se precisa el rol del espectador desde, cito, los regímenes de visibilidad relativos a la comunicación de un saber entre dos sujetos desde la perspectiva del ver y decir. De esta interacción se destacan las acciones del televisor, hacer ver, y de la chica, hacerse ver, que determinan las funciones del ver y ser visto. En efecto, el dispositivo de ventanas y cortinas abiertas ofrece el espacio ideal para estas interacciones, señalemos de pasada, a modo de sumar un detalle a la prolija descripción de Quesada, el protagonista, al correr la cortina y esconder el punto desde donde mira a la chica, lo que hace es aguaitar, es decir, espía el cuerpo carne femenino. Frente al querer ver sin ser visto del voyeur, se presenta correlativamente el no querer no ser vista de la mujer en posición de exhibicionista descarada. Como bien dice Oscar, no es difícil imaginar para el espectador en la mirada lo mirado. Y es que una lectura como esta es la que sabe aprovechar de los trazos de Quino. Nuestro dibujante es detallista cuando la narración lo requiere y no para llenar el espacio. Es por ello que ofrece a la mirada del espectador lo que éste necesita para completar la idea y no necesita mostrarlo todo. Sutileza del artista, complicidad del lector habitual. Y esta lectura ofrece algo que, por ejemplo, hoy descubro gracias a Oscar. Y lo digo dicho sea de paso porque esa historieta en particular que estoy comentando la he trabajado muchas veces con mis propios estudiantes y yo no había advertido esto, la dimensión simbólica de las pasiones expresadas en la nariz fálica del personaje, que marca un pico de intensidad. Sinceramente no lo había visto. Y este juego pasional por el que pasa el protagonista de la exacerbación por el deseo sexual a una violenta repulsión del cuerpo femenino que termina siendo caricaturizado, desprovisto completamente de su sensualidad, en una cara más bien distorsionada por el golpe que recibe. Acariciar el lomo de un libro bellamente editado como este, sentir el peso de sus 575 páginas, una cinta roja, por favor, la cinta roja, es preciosa, una cinta roja para marcar la página favorita, nos devuelve el placer de la lectura. Esta es una lectura acompañada, asistida de la mano del pensamiento y lucidez de Oscar, que logra una hazaña no menor. Añade al deleite del humor de Quino el goce del intelecto. Muchas gracias. A continuación, los comentarios de Santiago López Camilo. Bueno, también tengo que decir que es un placer estar presente
en esta ceremonia, en esta práctica de presentación. Y igual que Celia, he preparado un texto que voy a leer. Mundo Mezquino, el libro que presentamos, es presentado por Óscar Quesada como un laboratorio de análisis semiótico. Un laboratorio es un lugar en el que se experimenta y en el que se ponen a prueba modelos e hipótesis. Allí se observa, se mide, se ensayan procedimientos, se trata de verificar o falsar probables explicaciones alrededor de un caso o de unos pocos casos. En Mundo Mezquino se trata en principio de constatar hasta dónde llega el alcance analítico e interpretativo de los últimos desarrollos de la semiótica. Esta disciplina, dedicada al estudio del sentido y de la significación, ha tenido importantes innovaciones, una evolución continua desde su fundación, la que, a pesar de haber experimentado la introducción de nuevos modelos, incluso se diría revolucionarios, no ha sufrido rupturas importantes, no ha cambiado sus direcciones originales. Las innovaciones han ido siendo integradas e incorporadas en los esquemas de base, y lo que se va logrando es un campo de conocimientos uniforme y flexible, sin dejar de ser riguroso. Desde sus inicios, la semiótica se ha presentado como un proyecto de ciencia. Era el ideal que proponía la semiótica francesa, su fundador, Algirdas Julien Greines, a la que adhiere Óscar Quesada y los practicantes semiotistas de la Escuela de Lima, agrupados bajo el magisterio de Cirio Blanco. Pero en los últimos tiempos, esta semiótica, de acuerdo a la propuesta de Jacques Fontanille, se ve también como un arte del análisis y la interpretación en el acto de la práctica semiótica, que implica, por supuesto, el dominio de procedimientos específicos y la inventiva de otros modos. La semiótica podría comprenderse ahora como un proyecto de ciencia y como un arte, aunque no como una ciencia-arte o como un arte-ciencia, pues la semiótica no mezcla prácticas, sino como una disciplina en la que conviven sin hibridarse esos dos ejercicios, el de la ciencia como desarrollo hipotético deductivo que apunta a demostrar hipótesis y cuyas argumentaciones buscan establecer reglas de conexión explicativas, y el del arte como un modo de operar específico, como una inventiva particular en los procesos de análisis y de la interpretación semióticas. Es bueno señalar también que las humanidades en general en el mundo anglosajón son consideradas como arte y como filosofía, pero también arte puede ser usado en el sentido clásico de técnica de la reproducción perfecta del mundo, y de arte contemporáneo que explora, que se aventura, que intenta manejar lo que parece impensable e impracticable. En el primer sentido de arte que se acaba de dar, Mundo Mezquino es un libro de aplicación semiótica, formado por 120 estudios sobre historietas de Quino. Cada análisis sigue más o menos el mismo procedimiento: descripción del plano de la expresión, identificación y reconocimiento de los signos gráficos, traducción del lenguaje de los trazos al lenguaje verbal. Las historietas forman un lenguaje del que los dibujos de Quino son una lengua, descripción de sus planos de homogeneidad figurativas y temáticas, de la cohesión interna de las historias, de la coherencia e incoherencia de la sucesión de las acciones. Pero a partir de allí los recorridos pueden ser diversos. Se diría que cada texto propone uno en particular, y de ello depende el esquema que puede usarse. En principio, los análisis se acomodan al modelo generado en semiótica de las prácticas de Jacques Fontanille. Pronto, sin embargo, se abren a distintos desarrollos sostenidos en el modelo clásico de la semiótica de Greines y sus distintas formulaciones y reformulaciones en la semiótica tensiva de Claude Silberberg,
En las elaboraciones muy recientes de Fontanille y las de Eric Landowski, los principales semiotistas de la Escuela de París. Es interesante mencionar que en uno o en dos casos recupera incluso esquematizaciones algo ya olvidadas, como las realizadas por Michel Peugeot, que busca formular un análisis del discurso de estirpe lingüística y marxista. Óscar Quesada ilustra en su libro que las distintas formulaciones de la semiótica a lo largo de su historia no han caducado a favor de otras más recientes, sino que por el contrario se mantienen vigentes. Tienen una vigencia que depende del tipo de texto, de los tipos de configuración, arquitectura y composición que presentan. Unos textos son más aptos para el análisis narrativo, basados en esquemas de búsqueda y de prueba, en esquemas pasionales y cognitivos. Otros para el análisis discursivo, tendientes a definir la intencionalidad o intencionalidades persuasivas. Otros más aptos para el análisis sensible. Muchos son objetos de análisis, muchos son también se echa mano de sistematizaciones procedentes de la filosofía. Es más, el discurso filosófico, fenomenológico, ontológico, ético y político se filtra y se mezcla en el discurso de la semiótica. Por eso el subtítulo del libro es Arte Semiótico Filosófico. A pesar de la variedad, hay puntos que unifican los análisis, además del procedimiento descriptivo ya señalado, aplicado a todos los textos. Son varios. Los textos de Quino se abordan como prácticas, es decir, como cursos de acción más o menos formalizados, operaciones rutinarias, conductas, protocolos, ritos de personajes urbanos en el siglo XXI, de ciudadanos de cualquier urbe moderna contemporánea. Se descubre que las historias de Quino resultan apropiadas para el análisis y la sistematización propuestas por Fontanille en sus últimos libros y artículos, en especial Soma y Sema, en el que se construyen esquemas de una semiótica del cuerpo y de lo sensible, prácticas semióticas en el que se sientan las bases para una semiótica de la cultura y de la vida cotidiana que se extiende en formas de vida, que desarrolla la conceptualización de formas mediante las cuales los actores reales y ficticios en las diversas culturas organizan sus existencias a partir de afirmaciones de persistencia en el vivir. Por forma de vida se entiende la perseverancia, el empeño, la obstinación, a veces en vivir de una determinada manera, y que puede ser esquematizada y modalizada semióticamente. Mundo mezquino de Óscar Quesada pone por eso atención en las acciones y en los sentidos generados por el cuerpo que instala mundos y que se ubica o se desubica en ellos. Describe los distintos tipos de cuerpo que aparecen en las viñetas de Mundo Mezquino: cuerpos punto, cuerpos carne, cuerpos en altura, cuerpos vacuos, que fijan lugares elípticos de denunciación, cuerpos redondos sin articulaciones, masas compactas que representan personajes conectados con posiciones en la línea, cuerpos ovoides articulados, más definidos, pequeños respecto a los anteriores, asociados con posiciones de subordinación. Se perfilan distintas formaciones simbólicas, morfológicas y sintaxis somáticas. Se explica la conexión que existe entre los contornos y las siluetas de los cuerpos, los estados de ánimo, estados cognitivos, estados pasionales, a los que corresponden roles temáticos que cada uno genera. Muchos gestos y movimientos representados son sinécdoques, partes que hacen las veces de un todo, o metonimias, figuras que reemplazan a otras con las cuales mantienen alguna relación de continuidad, o alegorías de formas de vida o de prácticas. Pero las prácticas, como se ha dicho, están en el centro y los roles temáticos conectados con el desarrollo de sus respectivos cursos de acción. Prácticas desarrolladas por hombres comunes que descansan, que se desplazan por las calles, que deambulan desubicados, que se muestran ansiosos, que van a suicidarse, que están hartos de la vida que llevan, pero también que huyen de la muerte
o que la encuentran sin habérselo propuesto. Son desarrollos de acciones que se ven interrumpidos por un suceso no esperado o que contrastan con una circunstancia aparentemente incongruente, como el suicida, quien al igual que cualquier cliente acude al supermercado donde todo el mundo atiborra los carritos, pero él solo compra 2 productos, una soda y una banquita, que prefigura otra práctica, la de colgarse. El suicida en la viñeta sobresale respecto al resto. Los trazos que lo perfilan son acentuados por tonos grises y por rasgos iniciales e icónicos que proporcionan unos contornos más nítidos, más selectivos y realistas en los términos propios de las historietas. Los demás personajes son perfilados con pocas líneas, apenas para definir el contorno de sus cuerpos y para destacar sus gestos. Esa notoria diferencia permite el surgimiento de un efecto cómico sobre una situación trágica. El hombre que ha tomado la decisión de acabar con su vida es también un consumidor común y corriente, aunque él consume para acabar con su existencia, mientras los otros lo hacen para persistir en seguir viviendo. Hay otras prácticas. Una es la de los fóbicos que le temen a las afueras de la ciudad, luego a las afueras de su barrio, enseguida a las afueras de su casa y por fin a las afueras de sí mismo. El análisis de Óscar Quesada permite descubrir en este el procedimiento humorístico que caracteriza a muchas historietas. El proceso fóbico tiene un carácter trágico, pero la presentación de las viñetas los desvía hacia un sentido ilusorio, cómico. Otra es la del ciclista que tiene una bicicleta capaz de trasladar su casa móvil del centro urbano contaminado y estrecho, evidentemente sobrepoblado, al campo pleno de oxígeno espaciado y sin gente. El esforzado y al parecer resignado ciclista, a quien se lo ve ejercitarse en una bicicleta estacionaria dentro de su pobre casa en medio de los altos edificios llenos de pequeñas ventanas, en realidad mueve también su vivienda hacia las afueras de la ciudad, al campo fresco y ventilado. Dicho sea de paso, la historieta del fóbico y la del ciclista desarrollan narraciones contrarias que ofrecen tomas de posición contrapuestas, es decir, subjetividades distintas, una que se repliega desde el mundo exterior, otra que se extiende hacia él, pero a la vez los dos corresponden a relatos de vida. Los personajes escapan de un hartazgo que los abruma. Es también el caso del suicida, quien parece huir de los agobios de la sociedad de consumo insaciable. Me encantaría seguir haciendo la relación de las prácticas y reseñar cada análisis, pero esa es una tarea que, aunque divertida, nos tomaría mucho tiempo. Una presentación debe ser breve y entretenida. No es posible dejar, sin embargo, de seguir refiriendo que, en general, las prácticas representadas en los dibujos de Quino son efectuadas por trabajadores, oficinistas, hombres ricos, políticos, empresarios, deportistas, médicos, artesanos, músicos, ladrones, policías, simples peatones, hombres que cavilan, esposas elegantes a las que se regala, y esposas embalsamadas con las que se conversa y atiende, o que, por el contrario, hablan demasiado. Vecinos molestos, manadas humanas en general. Se descubre en Quino el afán de lograr una captación englobante de lo urbano, totalizadora, se diría en términos de Vargas Llosa, al que acompaña el afán proliferante de Óscar Quesada por capturar esa proliferación. Hay dos historietas, quizás los textos que más atención interpretativa han desatado en el hermeneuta semiótico, que ilustran esta observación. Una es la del hombre que se desplaza sin rumbo por un camino campestre. Es captado cuando se halla en una curva. Tras él aparece el signo de una flecha hecha de madera que indica la dirección hacia el futuro. Súbitamente aparece un batallón de jóvenes. El hombre exclama para sí: jóvenes, esa fe que los impulsa hacia adelante me ayudará a continuar. El batallón lo sobrepasa y deja ver en las espaldas de los muchachos la marca de las suelas de un zapato. Todos ellos caminan doblegados y con el rostro pesaroso que expresa un contundente desánimo.
El futuro, entonces, no significa independencia ni bienestar, certidumbre en la mejoría. Los jóvenes siguen el camino que los lleva a la supresión, al automatismo, a la explotación. El hombre esperanzado sufre una profunda decepción. El efecto chistoso se halla en el marcado contraste entre el batallón de jóvenes que aparecen tras él a lo lejos, que llevan una marcha ágil, rápida y claramente orientada, expresión de optimismo y esperanza, y lo que ve de cerca cuando el grupo lo deja atrás al observador, ¿no? Deja atrás al observador, y los jóvenes van con cabezas inclinadas, mirada hacia abajo, signos corporales de resignación, expresión de pesimismo y desencanto. Pero ese es un contraste también trágico. Aquí el analista desarrolla una sistematización ingeniosa y entretenida sobre el paso del tiempo, la metáfora del camino de la vida, el recorrido narrativo definido por un sentido de vida. Esto se conecta con una reflexión sobre el concepto de sentido, el que a menudo se toma como una recta fija. En el análisis se destaca que el sentido puede ser sinuoso, curvo, puede desviarse, seguir rumbos diversos, ascender, descender, desplazarse en superficie, desperdigarse. La otra historieta es la de los boxeadores sorprendidos, concentrados en una partida de ajedrez por un empleado de la empresa organizadora de la pelea, mientras el público alborotado protesta por la demora de inicio del espectáculo. Se desarrolla la puesta en escena de una incongruencia. En la primera viñeta, el público espera perturbado por la demora de los luchadores, cuyo rol los programa para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. En la segunda, los contrincantes aparecen absorbidos en un duelo de habilidad mental e inteligencia. Dos fuerzas distintas se contraponen, una fuerza de impulsión en la primera viñeta, una fuerza de resistencia en la segunda. La primera por eso es acelerada y precipitada, rápida y vivaz. Hay mucho movimiento y agitación. La segunda, en cambio, ralentizada y detenida, lenta e inerte. De una viñeta a la otra se pasa de un desempeño esperado, fijado por el estereotipo y por la programación de roles establecidos, a un desempeño inesperado, sorpresivo, desprogramado. Quienes deben guiarse a golpes, en cambio, hacen un duelo mental. Entonces, cabe la mezcla, la posibilidad de admitir boxeadores ajedrecistas y la concesión que desencadena la sorpresa y lo absurdo. El hecho de que, a pesar de ser boxeadores, estos luchadores también puedan ser ajedrecistas. El análisis es mucho más amplio y rico. Muestra, y nuestra reseña no tiene otro propósito que dar una idea muy general. Como otros libros de las dimensiones proliferantes del mundo mezquino, no se puede resumir. Básicamente, con un motivo entrañable, está con boca pesada. Diría que casi lo presioné a que me incluyera en este certamen. Una especie de arruga que me tenía, porque bueno, luego de varios textos míos en los que tuve el placer de tenerlo, entonces yo decía, por lo menos podemos jugar el desempate. Por mi propia formación, si se quiere, interdisciplinar, transdisciplinar o no disciplinar, voy a tomar un rumbo distinto de los que han articulado quienes me antecedieron. Y bueno, lo primero que quiero decir es que, aunque me pareció muy cómodo inicialmente imaginar la presentación de un texto de Oscar, me ha resultado bastante difícil, y no necesariamente por lo que hay de complejo en el texto, sino por razones ya quizá biográficas, ¿no? Entonces acá lo voy a decir de esta manera: nada más difícil que dar cuenta de un trabajo que, por su propio tratamiento, ya es en su contundencia y minucia un tratado, y en el que su artífice se ve de continuo atrapado, involucrado, retratado, mientras en paralelo nos atrapa, involucra y retrata.
nada más difícil que hacer las veces de lector y de recolector de la obra de un personaje que es todo curiosidad e infancia, todo juego y disposición. Alguien a quien uno con cierta facilidad podría adivinar su discurrir mientras es adivinado por otro. Un guiño que me gustaría compartir con el lector y que quizá alcance a operar casi como advertencia es que el monumental análisis de Oscar y toda la prodigalidad de conjeturas que virtualmente comparte con el destinatario, a propósito de un corpus que ya se dijo aquí, por así llamarlo, gira en torno al humorístico, sería imposible si acaso el propio Quesada no fuera un viejo amigo de la risa misma. De esa respuesta desaforada y desaforante que me consta, te maneja como si fuera un bandoneón argentino o un abanico sevillano, plegando y desplegando, contrayendo, dilatando, reproduciendo cierta tradición, pero también reflejando una que otra tradición. Se diría que el amor al arte con Quesada es humor al arte. Igual que cuando cita a Nietzsche a fin de contraponer y diría casi aplastar a Eco, trocando al que se ríe de la verdad por el que simple y llano, puro y duro, ríe, ¿verdad? Y, agreguémoslo nosotros, verdea esa verdad, la dispara quemarropa, a juego cruzado. No todo aquello que Quino roza, por cierto, no todo el espectro de contingencias en las que se posa, de escenas por las que pasa, llaman a la risa. No toda la variedad de viñetas que Quesada elige, cual naipes para repartir y compartir, son hilarantes ni tendrían por qué ser. Y es que, como bien advirtió Freud, lo más serio y duro de la existencia suele lanzarse en clave cómica, en medio de a la alta velocidad y endiablado minimalismo con que la risa va y viene, o con que una figura insólita nos detiene, nos retiene y nos deviene. Otro dato a compartir: Trío y Altuna, argentinos ambos, idearon un cómic excepcional que tuve a bien compartir con mi hermano Quesada hace ya un chupo. Este es un cómic titulado Las puertitas del señor López, que además las refiere Oscar para justamente remitirlas a lo que podría ser su correlato en Quino. Bueno, López es un sujeto que huye por el baño de una oficina que es la de un burócrata, el de ayer, el de hoy, el de siempre, y es a través de este cruce que López accede a otros mundos, ahí donde imperan otros mandos, o se ven súbitamente suspendidos. Gonzalo Abril, lo recuerdo acá porque Oscar también lo cita, es un gran amigo, semiólogo español, trabajó, se diría que trabó un iluminado artículo sobre las puertas y los lugares que ella crea y recrea. Quino, digamos, a que darle cabida en este circuito, no debe cabernos duda alguna, vuelve infatigable sobre umbrales, fronteras, límites. Recrea puertas por las que nos hacen entrar o a los que estamos impedidos, incluso estamos resistidos de incluirnos. Lo cierto es que Quesada alude vía Quino a Trino y Altuna, y claro está, cita a Abril, para entre Abril, entre todos ellos, como variedades de vasos comunicantes, o mejor quizá, anticipando la ceremonia, copas significantes. En ese juego de cajas chinas o de muñecas rusas, cualquiera de nosotros, todos ustedes, puede tramitar su otra nacionalidad. Puede visar un nuevo pasaporte, o a propósito de las puertas, mover otro picaporte. Quizá ese sea el de la semiosis infinita. Yo iba a hablar menos, pero mis compañeros hablaron más, no da chiquita que voy a volver a López, a este personaje, este burócrata, porque en verdad la historia con la que nos fascinamos con Quesada hace mucho tiempo es una sola. En esa, López entra a una zona donde no hay piso, ni techo, ni perspectiva. Entonces López flota
es un mundo intangible, es un mundo sin instancias reconocibles. Entonces, López está lejos de todo respaldo y destino y se angustia. Como se angustia, se angosta, digamos. Añora sus camisas de fuerza, desea huir a toda costa. A notoria distancia divisa una suerte de faquir, sujeto semidesnudo en posición flor de loto, quien reloj en mano lo instruye. Cuando pase tu época, sube. Vemos así desfilar a la humanidad toda, recreada con personajes de diversas épocas, hombres de las cavernas, emperadores, féminas, divas, guerreros, santos, hippies, terroristas. López, anonadado, reacciona algo tardíamente y consigue infiltrarse por la puerta de retorno al mundo, a su mundo, a esa realidad cansina y previsible, rutinaria e inercial, pero que en simultáneo o en el fondo aporta también todo lo que hay de familiar y protector para el sujeto estándar. En algunos terrenos de la cultura, aún hoy, tal cual sentenciara en su momento Oscar Wilde, está prohibido prohibir. Provecho entonces, amigos y amigas lectores, lectoras, ante la aventura que abre este prodigio teórico-práctico, este producto lúdico-erótico, este ensayo semio-filosófico de este Quesada, que no en vano también es Maquiavelo. Bueno, muchas gracias a todos los que han venido, amigos, amigas, académicos de la universidad, gente de toda la vida, amigos entrañables, gracias por estar aquí. Hace unos días, creo que 15 días, Julio Devia se apareció en mi oficina con un pequeño librito de Émile Cioran sobre Francia, se llama el librito. Y ahí leo en ese libro, ya después de escrito el libro, por supuesto, en este libro de Cioran, la cultura es una comedia que nos tomamos en serio, ¿no? Dice Cioran. Y yo completaría a partir de la experiencia de este libro también una tragedia que llama a risa. Entonces nos constituye esa ambivalencia tragicómica, ¿no? De ahí que una revista como Caretas, que trata, no sin amenizar, porque las carátulas de Caretas son paradigmáticas, ¿no?, sobre lo que es su sentido del humor, acerca de problemáticas, trata de problemática política básicamente, global, política nacional, regional, temas económicos, culturales, pero fundamentalmente ese predominio de las problemáticas. No es casual que una revista como esta use, a modo de paño frío, una sección de amenidades para acentuar su ánimo ameno, para amenizar amenazas. Si la vida amenaza, yo amenizo. Hay una alquimia ahí, y esto de amenaza, amenizo, se me acaba de ocurrir después de escribir el libro. No lo van a encontrar en el libro. Pero en el libro sí está esta célebre frase de Boris Vian: el humor es la urbanidad de la desesperación. O, como decía Alan Watts, es esa religión que consiste en transformar la angustia en risa. Pero la gente, y pienso en los cazadores recolectores de Harari, la gente danzó su religión antes de pensarla. En esa danza mezcló celebración con aflicción, danza, juego y risa, referidos a Dionisios en el mundo griego o a Shiva en el mundo índico, son los poderes afirmativos de reflexión, de desarrollo vital, o como diría Henri Bergson, de evolución creadora. Y lo que siempre me ha cautivado y abrumado es esa evolución creadora de Quino, ¿no? Muchos pensaban que Quino se agotaba en Mafalda, pero este humor que vemos acá como que envuelve a Mafalda y la trasciende. La danza, ¿no?
La danza afirma el devenir y el ser del devenir. Hay un capítulo en el libro sobre los animales. Ahí hay una de la muestra, porque está parado acá Dieguito Panta, de cómo este personaje llega, se burla de un peatón que parece tortuga, después se burla de una mujer que parece una garza, después se burla de otro que parece un chancho, y cuando llega a su jato se convierte en un ratón y la mujer es una enorme gata transformada, ¿no?, en su sofá, ¿no? Entonces ahí está claramente el tema del devenir. No es que se haya convertido realmente en pericote y la mujer sea... No, la mujer deviene gata y él deviene pericote en la relación misma entre el marido y la gata que manda, ¿no? Entonces, la danza afirma el devenir, el juego afirma el azar y la necesidad del azar, el corpus es azaroso. Yo mentiría si digo que no se me han quedado en el tintero muchas otras caricaturas que me provoca analizar. Estoy pensando en unas apostillas a este libro, pero bien chiquitita de repente, ¿no? El corpus es azaroso, sería falso decir que no es azaroso, y por lo tanto, como bien lo ha dicho Julio, si Quino juega, yo también juego, ¿no? Y en ese doble juego hay mucho de lo que resulta ser el libro. Y la risa, las carcajadas, afirman lo múltiple y lo uno de lo múltiple. Entonces, en medio de esos poderes uno danza consigo mismo o con otro, uno juega con uno mismo o con otro, como Quino, que juega magistralmente con las similitudes y semejanzas, con las simultaneidades y las simulaciones, con las múltiples caras que constituyen los rostros, ¿no? El rostro no es otra cosa que un devenir cara, ¿no? Un perpetuo devenir cara. Es el encarno. En eso que Giorgio Agamben, este filósofo italiano, llama la tragicomedia de la apariencia, el hecho de que los rostros descubren en la medida en que ocultan y ocultan en la medida en que descubren. En fin, uno se ríe de uno mismo, uno se ríe solo, uno se ríe con otro, se ríe de uno mismo en el otro, o lo más cómodo, se ríe de otro. Por eso es que en todos nosotros habita esa deicencia, esa, difícil de explicar lo que es deicencia, ¿no? Esa separación o ese deshilacharse entre homo ridens y homo ridículos. Nadie quiere ser homo ridículos, pero todos estamos llanos y dispuestos a ser homo ridens. Por eso es que el homo ridens reside en la enunciación, y el homo ridiculus reside en el enunciado, ¿no? Eso es casi una regla, pero es una regla que puede jugar por el lado psíquico, porque así como una ambivalencia nos habita, también nos habita una dualidad. ¿Quién no habla consigo mismo? El que no hable consigo mismo, que levante la mano, porque debe estar mal, ¿no? Entonces, cuando uno habla consigo mismo, es dos. Cuando uno se ríe de sí mismo, también de alguna manera se está desdoblando. Entonces, salvando ese engreimiento desprovisto de humor que termina en depresiones, yo creo que el humor pues es una pastilla que no solamente muestra el lado trágico de la vida, sino aquello de la vida que no debe ser tomado muy en serio, oscilando entre situaciones cómicas y tragicómicas. Todas las historietas que he trabajado en su juego, en su danza, nos hacen reír, pero también meditar, también reflexionar sobre eso que Hannah Arendt llamaba la condición humana,
o sobre todo eso que los fenomenólogos llaman el mundo de la vida, el Lebenswelt, el mundo de todos los días, ¿no? La cotidianidad. En todo caso, lo que conmueve, remece y sacude a la gente proviene del mito, no del mandato social, proviene de la fabulación, no de la lógica. El mundo de todos los días, fabulado con gracia graficante y gratificante, aparece mezquino desde la óptica de aquellos ingenuos que esperaban algo más de él. Por eso es que creo que hay un tono pesimista, a final de cuentas, en Quino, sin llegar a ser amargo, porque no es un humor amargo, es crítico y cítrico. Eso también no está en el libro, se me acaba de ocurrir, porque yo decía, es humor crítico y ácido, pero más bonito juega crítico y cítrico. Sería una pregunta. Claro. Es un humor crítico y cítrico, pero eso ya va para el comentario, no tiene libro. Entonces, el ethos, el modo de ser de un mundo poblado de seres extravagantes, como que está ahí en el fondo, ese oso que en un restaurante de lujo se mete no sé por dónde y arma su escalera de chis y se pone a comer su hamburguesa delante de todos los señorones que están comiendo en un restaurante tipo francés, ¿no? Seres desconcertados como el personaje del sombrero en ese debate de lineamiento que tienen ustedes ahí, donde en los globos solamente hay líneas verticales versus líneas horizontales. No es necesaria la palabra para contar, pero hay un personaje bien raro, que es ese sujeto de sombrero, que es el último seguidor de uno de los sujetos y después se convierte en el primer seguidor del otro, ¿no? Como desconcertado, casi siempre obsesivos, como esos ganadores del juego de la vida que no le dejan ni tocar la bola a los del pueblo, ¿no? Ansiosos, sufrientes, como bien lo ha señalado Celia en su impresionante discurso, o Santiago, o el mismo Julio, es el personaje fundamental de Quino es Don Cualquiera. Don Cualquiera. Quizás ese señor todo el mundo de Van Dogen, no estoy tan seguro, pero lo que tenemos acá es un teatro ciudadano poblado de personajes anónimos. Ninguno de los personajes que ustedes van a ver en este libro tiene nombre, ¿no? Es alguien, es un alguien. Personajes anónimos, supeditados a una borrosa socialidad, en medio de la cual emerge siempre, de alguna manera u otra, lo excepcional. Desiderio, el maestro, más de una vez nos ha dicho que el contexto está en el corazón del lenguaje. El contexto está en el corazón del texto. Entonces, todos los textos retratan ese contexto de ejercicio típico de la vida social normal, como una especie de fondo sobre el que destaca un evento tónico. Ese ejercicio cotidiano, ese llegar al trabajo, salir del trabajo, volver a ir al trabajo, regresar a la casa, ¿no? Horizontal, rutinario, monótono, es súbitamente interrumpido, cortado por el evento cómico, vertical, que sobreviene con inusitada fuerza y se articula sobre la concesión, aunque increíble, creíble. Berzón ya había encontrado el resorte de lo cómico en un mecanismo interrumpido abruptamente. Y Baudelaire encontraba en la risa, tal como Jorge de Burgos, este personaje del Nombre de la Rosa, algo satánico. Ese evento, una vez ocurrido, satiriza el miedo a la muerte, el miedo a sí mismo, en virtud del cual un hombre se puede convertir en tortuga metiendo su cabeza en su propio pecho. La degradación del deseo sexual, como lo que acaba de describir Celia en ese famoso
texto del hombre que se pierde el gol. La mala suerte, como ese tío que está caminando recto, ¿no? Y ve pasar, no, está caminando deprimido, ¿no? Y ve pasar un personaje que está caminando recto, se pone a caminar recto, pasa frente a él otro que está caminando, mirando abajo y se encuentra un montón de billetes. O la fe en el futuro, ¿no? La fe en el futuro, que lo acaba de escribir muy bien Santiago, que es en realidad una especie de sonata, aunque invertida, porque si la sonata es un allegro, un andante y un allegro, este es un andante, un sujeto que está por el camino de la vida, se alegra porque ve que aparecen unos jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes lo sobrepasan y están con unas tremendas patadas en el loco, ¿no? Y después se entristece. O sea que siempre al final la tragedia, hay esa alquimia de la tragedia y la comedia. Y les pregunto a ustedes, ¿no es esa alquimia la vida misma? Las falsas esperanzas, el suicidio, pinta tiernas historias como el operador de la casa triciclo que huye de la contaminación urbana, o como la del conductor que patea un ómnibus de juguete antes de salir de su casa para darse fuerzas con vistas a enfrentar el tráfico. Les recomiendo hacer eso cuando Antes de salir de la universidad. yo a veces de la universidad veo el tráfico de la calle Prado y digo, toma fuerza, compadre, tienes que respirar fuerte para salir, ¿no? O la del empleado que luego de un mal día destroza un cuadro de la Gioconda contra la acera, o las historias de sufrimiento de ruidosos artistas, un timbalista y un escultor con sus vecinos, o la de aquellos que se redimen gracias a su paso por los ñobas, por los baños, o la de los que se decepcionan, bien sea por fantasías sexuales irrealizables, por desbaratados sentimientos de originalidad, en fin. Hasta Quino genera su propia metafísica, un Dios que se ríe a carcajadas de las leyes del mundo físico, newtoniano me imagino, que huye de la dieta light de viejito que le dan en el cielo y desciende clandestinamente al infierno a tragarse una buena parrilla, o que sencillamente se desconcierta ante lo fallada que le salió su criatura predilecta, nada menos que aquella hecha a su imagen y semejanza. Hay tantas historias, mis disculpas a los médicos, por eso he puesto mediquinos. No es que yo crea que los médicos son así, no me conviene pelearme con los médicos, ¿no? A ustedes les conviene pelearse con los médicos. Por eso he puesto mediquinos, ¿no? Las historias de los médicos son realmente espeluznantes y extraordinarias, ¿no? Hay tantas historias que a estas alturas ya se imaginarán por qué el libro es tan voluminoso. Bueno, acá hay un doble juego con la Q, ¿no? Quesada analiza Quino, ¿no? Entonces, Quino y Quesada practican un arte semiótico filosófico, los dos. Por eso pongo acá Troya, ¿no? Acá pongo este libro muestra abierto un análisis, un laboratorio de análisis e interpretación de historietas de Quino. Tanto en el nivel del discurso objeto, Quino, como en el de la hermenéutica que lo aborda, Quesada. Aquí no. Yo creo que los dos practicamos ese arte filosófico. Quino lo pone en práctica con su humor crítico y cítrico, dedicado a la presentación, que grafica y gratifica, y Quesada se divierte, esto creo que es un divertimento, en el análisis, pero también medita, reflexiona en la interpretación. Quino en el nivel del lenguaje objeto, Quesada en el de metalenguaje, aunque yo ya no creo mucho en eso del metalenguaje. Este es un laboratorio abierto, yo no tengo la última palabra, creo que todos estos análisis pueden seguir siendo analizados. Hay análisis deliberadamente poco exhaustivos, casi lindando con el hueveo, y hay otros quizá excesivamente exhaustivos.
casi lindando con la tortura. Quiero reconocer una vez más que la única persona que menciono en la presentación, a mi maestro y amigo Desiderio Blanco, que está acá conmigo, Paz, rector de la Universidad de Lima, la única universidad que ha tenido a 2 semióticos de rector. Ese podría ser un diálogo a la gente de imagen. Y dedicado fundamentalmente con todo cariño a quienes fueron mis alumnos, como digo acá, a quienes se tomaron en serio mi curso y también a quienes se aburrieron soberanamente en él. A todos ellos les dedico este libro. A tantos alumnos de tantos años, creo que acá hay de alguna manera, porque lo he escrito como conversando con ellos, ¿no? Esos son los principales destinatarios de este libro. Gracias, muchas gracias.